Listo. Entonces ya estamos aquí. Macroeconomía. Entonces, macroeconomía es una rama de la economía, ¿no? Entonces, la economía es una ciencia que estudia, hay dos conceptos de economía, ¿no? Uno, te diría que la economía es la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos, que sería incluso la definición de los griegos, ¿no? Entonces, esa sería una definición muy clásica. Pero otra definición un poquito más especializada diría que la economía es la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos y cómo se utilizan estos recursos en sus usos más productivos, ¿sí? Entonces es agarrar los recursos que hay en la economía, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos que hay? Bueno, desde un punto de vista convencional, estamos hablando de la dotación de los factores productivos. Entonces, se asume que en una economía hay factores productivos. Por ejemplo, en México, pues hay trabajo, ¿sí? Y hay recursos naturales. Entonces, esos recursos naturales no es que estén ahí tirados y que uno vaya y los recoja, no. Hay que trabajar para extraer el oro, hay que trabajar para extraer el carbón, hay que trabajar para producir maíz, ¿no? Entonces, en potencia hay recursos que pueden ser utilizados para generar cierto tipo de productos. Esa es la idea de la economía. Entonces, ¿qué hace el economista? Pues tratar de identificar desde un punto de vista muy convencional cómo se utilizan esos recursos para satisfacer las necesidades de consumo, ¿sí? Entonces estamos vinculando en esta definición de la economía el problema de la producción y el problema del consumo, ¿sí? Pero hay otra definición un poquito más crítica que habla, que dice que la economía es la ciencia, ¿sí?, que se encarga de la producción, distribución y consumo del valor producido, ¿sí?, dentro de una economía, ¿no? Esta es la producción, distribución y consumo del valor generado dentro de una economía. Entonces, no estamos hablando solamente de administración de recursos, no. El problema es un problema de generación de valor, ¿sí?, y distribución de ese valor. Ajá. Entonces, una visión convencional, hay recursos limitados, vamos a ver cómo hacemos que esos recursos limitados los vamos a utilizar en sus usos más provechosos para satisfacer las necesidades de consumo. Esa es una visión, ¿sí? Pero la otra visión es, tenemos recursos, tenemos trabajo, podemos generar producción y podemos generar riqueza, ¿sí? Entonces, la cosa es cómo se distribuye esa riqueza entre todos, ¿sí? Entonces, ahí hay cuestiones que van más allá de la economía en esta definición. Puede haber cuestiones políticas. Y por eso es interesante para ustedes esta otra visión, no la visión de los recursos escasos para satisfacer distintas necesidades y llevarlos a través de un proceso de producción a utilizarlos de la manera más eficiente. Sí, eso no hay ningún problema. Pero el problema de la economía, desde un punto de vista crítico, es la generación de la riqueza y quién se apropia esa riqueza. ¿Sí? ¿Y por qué se apropian de esa riqueza? Es un problema fundamental, no solamente de la economía, sino de la historia económica y de la vida, ¿sí? De la vida. Entonces, ¿por qué hay conflicto hoy en la sociedad mexicana? Porque se están moviendo las aguas y se mueven esos canales o esas relaciones de poder que habían facilitado la apropiación de esa riqueza a favor de unos en contra de otros, ¿no? Entonces, esa es la idea del por qué hay conflicto. El conflicto surge de
de que yo me quiero aprovechar, apropiar de los excedentes económicos. ¿Sí? Y eso no nada más es el mecanismo económico lo que determina esa apropiación. Hay cuestiones políticas. ¿Sí? La economía más ortodoxa te diría que el intercambio en el mercado es justo. ¿Sí? Eso es lo que te diría la economía, les diría la economía convencional. Pero desde un punto de vista crítico, eso no es cierto. ¿Sí? ¿Quién me podría decir aquí que todos somos iguales ante la ley? ¿Quién me podría decir eso? ¿Podríamos afirmar eso? ¿Todos somos iguales ante la ley? A ver, sí, ¿por qué? No, ¿por qué? A las caritas y a las no caritas. A las caritas y a las fotitos. ¿Sí? No, ¿por qué? Adelante, no se amontone nada más. Porque, no vayan a saturar la red. Lo que sea, hombre. No, no me lo voy a comer. No puedo. Aparte no puedo. A ver, Aarón. Yo creo que no. Yo creo que ante la ley no. Y tampoco ante el sistema económico, porque creo que es más notorio hoy en día la disparidad entre clases sociales, ¿no? Además de, pues, los derechos que poseen, de, ¿cómo se llama? Los derechos de poseer ¿cómo se llama? Más riquezas que la gente pobre. Y más bien cómo está distribuido. Ante la ley, pues, la ley no beneficia a los pobres, igualmente. Pero Más ¿por que qué no nada. seríamos iguales ante la ley, Aarón? ¿Carlos o Aarón? Aaron, Ok. ¿por qué no seríamos iguales ante la ley? Ujú. Pues porque, no sé, creo que hoy en día más que nada se están desarrollando movimientos sociales y políticos que intentan, de hecho, crear una diferencia. Tal vez no una diferencia política, porque según la Constitución somos iguales ante la ley, ¿no? Pero si hablamos de clases sociales, yo creo que, como había mencionado, no tenemos los mismos derechos ni mismas capacidades jurídicas, porque algunas personas no se pueden pagar un abogado, por ejemplo. Una persona muy Exacto, adinerada. exacto. ¿Quién puede? ¿Cuánto cuesta un amparo? Uy, muchísimo. ¿Cuánto? Ok. ¿Sí? O sea, esa es la diferencia. ¿Quién puede comprar la ley? No es lo mismo que te contrates un abogánster de la Facultad de Derecho, la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, a que contrates a un buffet de abogados. ¿Sí? No es lo mismo, no es lo mismo. Una persona, te cobran, a ver, te cobro 5,000 pesos por hacer el amparo. La gente que es pobre difícilmente puede destinar 5,000 pesos para hacer un amparo. ¿Sí? Para sobrevivir un juicio. No solamente es pagar el amparo, sino estar en la ejecución de ese juicio. ¿Sí? Entonces, el Estado te puede dar un abogado de oficio. La pregunta es, ¿esa es la mejor defensa que puedes adquirir? Parecería que no, ¿verdad? Entonces, no somos iguales ante la ley. Aunque la letra lo diga, es una ficción. ¿Vale? Michelle, adelante. Pues iba a decir eso, que las leyes están hechas a favor de los ricos o hechas por los ricos. Sí, y bueno, lo que dice aquí también Michelle es que los ricos no pagan impuestos. Claro, a ver, los ricos en Estados Unidos, ¿quiénes son los que ponen a los presidentes? Los ricos, ¿sí? ¿Y quiénes hacen las leyes? Los ricos. ¿Para quién? Para beneficiar a los ricos, ¿no? Entonces, empecemos por ese problema político. Ese es un problema político, ¿no? Entonces, porque si yo los empiezo a meter en la verborrea económica, ustedes van a decir, bueno, pues es que el sistema económico, libre mercado es una chulada, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces, bueno, eso no es cierto. Y yo desde un punto de vista crítico les puedo decir, Marx es el primero que dice que eso no es cierto. ¿Sí? Los economistas clásicos decían que al trabajador se le paga todo su trabajo. Y Marx dijo, no, señores, al trabajador no se le paga su trabajo, se le paga la subsistencia. Y el trabajo impago se lo queda el dueño de los medios de producción. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de una situación
de desigualdad en la que ¿quién se queda con el excedente económico? Y como bien dice Michelle, los ricos no pagan impuestos y se quejan de que les quitan sus factureras y se quejan de que las donaciones ya no van a ser totalmente, ¿cómo se llama? Deducibles, ¿no? Entonces, un sistema económico en el que la gente no paga impuestos, en general los ricos, los de a pie, a nosotros, los que nos pagan por cheque, lo que sea, en el momento que nos pagan el cheque nos retienen nuestros impuestos, ¿sí? Y no hay posibilidad de que nosotros hagamos esas tranzas que hacen los grandes consorcios que contratan a un buffet de contadores para que les hagan los chanchullos que puedan para evitar pagar impuestos. Entonces, por ahí empezamos de que tanto la ley como el sistema económico es un sistema desigual. ¿Sí? Desigual. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que yo les voy a decir, ustedes lo van a creer, ¿sí? Desde un punto de vista, pero con esta cuestión desde antes. Lo político es bien fundamental, ¿no? Y que la igualdad ante la ley es puro choro, una ficción jurídica, ¿no? Porque no todos podemos pagar la ley en las mismas circunstancias, ¿no? No todos podemos salir de la cárcel como Ancira, prometiendo pagar 200,000 millones de dólares, ¿sí? Sin que le cobren recargos. No le cobraron recargos, no le cobran nada. Y a la gente que se roba un pan, la meten a la cárcel y no puede salir, ¿sí? Entonces hay diferencias, sí. Las clases sociales, sí. El tráfico de influencias también, ¿vale? Va. Entonces, esa es una cuestión importante siempre estarla pensando. Voy a lo que estamos. ¿Qué es la macroeconomía? Bueno, esa es una rama de la economía que estudia los agregados macroeconómicos. ¿Qué son los agregados macroeconómicos? Todas las cifras que vemos, que nos da el Banco Central, Banco de México, y que nos dicen, por ejemplo, cuál es el estado general de la economía. ¿Cuál es el agregado fundamental en macroeconomía? El Producto Interno Bruto, el PIB. ¿Sí? ¿Qué es el PIB? El PIB es una medida de la producción de bienes y servicios de uso final dentro de los límites territoriales, ¿sí? Y que son producidos, ¿sí? Durante un año. Entonces es una definición del PIB. Es un agregado que nos dice la producción de las economías. Pero también el PIB no solamente nos mide producción. El PIB también nos mide el ingreso. Y también nos mide demanda. ¿Sí? Entonces, es una medida macroeconómica, un agregado macroeconómico, que si bien por definición es la producción de bienes y servicios de uso final dentro de una economía durante un periodo de tiempo que generalmente es un año, esa es la definición, ¿no? Nos va a decir la producción, nos va a decir, es un indicador del ingreso y también un indicador de la demanda, ¿sí? Entonces, por eso es importante. ¿Ah? Hay otras medidas que son relevantes, como, por ejemplo, la población, el consumo, la inversión, el gasto público, pero todos esos son componentes del PIB, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante? Exportaciones e importaciones, tipo de cambio, ¿sí? Los precios, ¿sí? El índice de precios y cotizaciones de la bolsa de valores son indicadores que a nivel macroeconómico son relevantes. ¿Qué es lo que más nos importa? Yo diría que el PIB es un indicador importante, pero otro indicador importante que casi no se menciona es la distribución del ingreso, ¿sí?
Un indicador fundamental para ver la situación de las familias sería ver los Ginis, ¿no? Y la distribución del ingreso. ¿Cómo se reparte ese PIB o ese ingreso que se genera en el año entre las distintas familias de ingreso, por nivel de ingreso? Entonces, por ejemplo, el Gini o la distribución del ingreso en México se realiza a través de la encuesta de ingreso y gasto de los hogares, que se llama ENIG y que la publica el INEGI. Esa encuesta de ingreso-gasto de los hogares nos puede servir para dividir a la sociedad en 10 pedazos de 10%, en términos de familias, por niveles de ingreso, ¿sí? Entonces, y eso nos puede decir qué tanto las clases más ricas concentran el ingreso en México. Y ahí el indicador iba más o menos así. El 30% de las familias más ricas concentran el 60% de los ingresos y el 70% de las familias más pobres se quedan con el 40 o 35% del ingreso, ¿no? Entonces, el ingreso, la distribución del ingreso en el país es desigual, ¿sí? Es desigual y eso tiene efectos macroeconómicos. Si la distribución del ingreso es desigual, pues los más pobres tienen una capacidad de consumo reducida, ¿sí? Y los más ricos no son los que más consumen. Entre más rico seas, más ahorras, menos consumes en proporción de los ingresos. Les voy a poner un ejemplo. A ver, Miguel Ángel, ¿cuántas tortillas te comes al día? En total me como 8. 8, hijo. ¿Eso cuánto sería? A ver, un kilo de tortillas, no sé A la cuántos. verga, pinche tragón. No. A ver, ya están poniendo muy animosos. Entonces, son 8 tortillas. Un kilo de tortillas, ¿cuántas tortillas tendrá? ¿30? ¿30 tortillas? Alrededor de 25. Alrededor de 25, 30 tortillas. A ver, entonces, imagínate, ¿ahorita trabajas, Miguel? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Cuánto ganas al mes? Bueno, más o menos, o invéntate una cifra, no me importa. Al mes, como, pues ya todo, como 20,000 pesos al mes. Ok, no, pues ya ahí vas, ya. Entonces, imagínate que con 20,000 pesos tú compras, bueno, te consumes 8 tortillas al día, ¿sí? Si ganaras 50,000, ¿cuántas tortillas comerías? No, pues yo me seguiría comiendo 8, profe. Pues claro que sí, ¿no? Por salud. Y si ganaras 1,000,000 de pesos, seguirías comiendo tus 8 tortillas, ¿no? Entonces, a eso me refiero. La gente pobre, ¿sí?, que gana poquito al mes, 5,000 pesos, 6,000 pesos, 8,000 pesos al mes, consume mayor proporción de su ingreso en bienes básicos, ¿sí? Porque ganas poco. Pero en la medida que vas subiendo en la escalera social, ¿sí?, tu consumo básico se reduce en proporción a tu ingreso, ¿sí? Entonces, ya cuando ganes 50,000 pesos, pues no es que vas a consumir más tortillas. Igual vas a consumir, igual dejas de consumir tortillas y te compras un pan mucho mejor, hecho de, no sé, algo, cambias tu consumo por algo mejor. En lugar de comprar tortillas, vas a comprar tortillas de nopal o no sé, algo más de lujo, ¿no? En lugar de comprarte tus tenis marca Patito, vas a comprarte, pues no sé, unos tenis Nike, lo que sea. Pero en la medida que vaya creciendo tu ingreso, ya no puede crecer mucho más tu consumo, ¿no? En proporción del ingreso. Piensen, por ejemplo, en Slim, ¿sí? ¿Cuánto creen que de sus ingresos se gaste diario en porcentaje? O sea,
Slim, ¿cuánto ganará? Pues, no sé. Imagínense que ganan 50 millones de pesos diarios. ¿En qué se lo gastan? Difícilmente se lo van a consumir todo. Entonces el ejemplo es para que se entienda que entre más rico es uno, más ahorra. En proporción del ingreso. Cuando eres muy pobre, no te alcanza para ahorrar. ¿Sí? Cuando uno es muy pobre, no alcanza para ahorrar. Ya, te cae un peso, el mismo peso que te consumes. Cuando eres rico, si te cae un peso, cada vez menos porcentaje de ese peso lo consumes. Lo demás lo ahorras. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de por qué una sociedad de pobres, ¿sí?, puede tener un bajo nivel de ahorro, ¿sí?, y también bajos niveles de consumo. No es lo mismo consumir mercancías de baja calidad que consumir mercancías de alta calidad. Pensemos Estados Unidos, ¿sí? No es lo mismo que en el Black Friday te vendan los televisores que ahí tienen, que se les quedaron, a que te vendan la novedad como Estados Unidos, ¿sí? Y que las ofertas sean buenas, no que te vendan expectativas, como en el Buen Fin, que lo único que te dieron fueron meses intereses, ¿sí? Entonces eso es, no pagues hoy, paga después, pero todos van y con la tarjeta de crédito se endeudan, y al rato no solamente es pagar poquito, sino es pagar poquito de esto, del otro, y al rato no puedes pagar, ¿sí? Entonces, estas son las circunstancias. Entonces vamos, yo podría aquí aventarle más choro. Tampoco me quiero extender mucho, porque ustedes después de la primera hora ya se murieron, ¿sí? Ya están en la hora del zombie, ya les importa un carajo, están viendo ahí internet o lo que sea. Entonces, ya. Entonces, hay que hacer las clases con más contenido, cortitas, para que agarren la onda, porque si no, ya después pierdo su atención y ya están pensando en el Pato Donald y en Mickey Mouse, ¿no? O en la Pata Donald y en Mickey Mouse, cinchones o lo que sea, pero ya no están pensando en la clase, ¿vale? Entonces vamos a ver. Estamos en esto. Entonces, macroeconomía es una rama de la ciencia económica que se dedica al estudio de los agregados macroeconómicos. Uno de ellos, de los más importantes, es el PIB, porque mide la producción, el ingreso y la demanda, ¿sí? ¿Por qué también es importante el PIB? Porque mide la dinámica de una economía. Entonces, el PIB también permite medir la dinámica de las economías. ¿Y eso cómo lo hago? A través de que la tasa de crecimiento del PIB. Si nosotros tenemos una tasa alta de crecimiento del PIB, eso implica que la economía está creciendo y que la riqueza del país está creciendo, ¿sí? En el caso de la economía mexicana, nosotros promediamos un crecimiento desde 1980 hasta 2018 del más o menos aproximadamente del 2% anual. ¿Sí? O sea, durante todo ese periodo crecimos promedio anual 2%. ¿Sí? La economía china, más o menos, desde 1980 para acá, yo creo que anduvo su tasa de crecimiento como por ahí, yo creo que del 8%. ¿Sí? Entonces, aquí se aplicó el neoliberalismo, a como lo dejaron venir, y acá los chinos aplicaron un tipo de economía de mercado dirigida por el Estado. Y tuvieron una tasa de crecimiento promedio, la podemos calcular, después nos metemos qué es lo que vamos a empezar a hacer, calcular esas tasas de crecimiento,
Y podemos ver en realidad cuánto creció la economía china, la economía mexicana. Entonces, pero 8% durante ese periodo es muy buen crecimiento. ¿Sí? Entonces, cuando yo estaba estudiando economía, tenía un profesor que me decía, a ver, Jorgito, ¿quién se desarrolló más? ¿México o China? Ah, pues México. No, 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 China. ¿Por qué? En 1950 los chinos se morían de hambre, padecían hambrunas los chinos, porque no tenían de comer, se morían de hambre. ¿Sí? En México nosotros estábamos mejor que los chinos. ¿Sí? Pero ahora, comparación con los chinos han aumentado su nivel de desarrollo. Y ahora los chinos ya no se mueren de hambre. ¿Sí? Entonces, los chinos hoy ya no se mueren de hambre y la pobreza en México sigue siendo igual que la misma que en 1950. ¿Sí? Entonces, hay desarrollo en China y un estancamiento de las condiciones sociales en México. ¿Sí? Eso se debe también a que poco crecimiento, un pobre crecimiento, una mediocre estrategia de crecimiento. ¿Sí? Entonces, el liberalismo dicen que es malo, es bueno. Ahí están los datos te dicen si fue malo o fue bueno. ¿Sí? Entonces, tú puedes comparar una tasa de crecimiento promedio anual del 2% con una del 8% para decir, ya no quiero más neoliberalismo. No quiere decir que sea malo o sea bueno, simplemente no sirve para el crecimiento. ¿Sí? Y eso lo dicen los datos. Y no nos metamos en ideologías ni en estupideces. Los datos lo dicen. ¿Vale? Entonces, ¿pero por qué es importante? Entonces, la tasa de crecimiento del PIB es un indicador fundamental para medir el crecimiento de la riqueza de los países. Entonces, un país que crece poco no resuelve los problemas sociales. Si eso lo comparan en términos de la población, de cómo crece la población, podrían tener una medida de qué tanto se desarrolla esa población. Si la tasa de crecimiento de la población está por encima del 2%, pues quiere decir que la población cada vez le toca menos ese crecimiento. ¿Sí? Entonces, China, ¿cuántos millones de habitantes tiene? Pues como 1,000 y feria, 1,000 millones, 1,000, no sé cuántos millones. Nosotros somos 130 millones, ¿sí? Pero ellos crecieron más que nosotros, ¿sí? Entonces han podido resolver su situación sociodemográfica un poquito mejor que nosotros que no crecimos, a pesar de que nosotros no tenemos la misma población que ellos. Pero habría que comparar en términos per cápita cuánto creció su PIB y cuánto creció el de nosotros. ¿Sí? Entonces son cosas que sirven para la reflexión, para saber si un país va bien o va mal. ¿Sí? ¿Qué otro indicador es importante? Bueno, vamos a poder repasar aquí bastantes indicadores. Vamos a ver por qué. Entonces, ya dijimos, el PIB mide producción, mide ingreso, mide demanda. El PIB mide la dinámica de las economías. La dinámica del crecimiento económico representa que tanto crecen las economías, la riqueza de las economías. Entonces, eso es importante. Vamos a ver los componentes del PIB. Entonces, el PIB es igual, en términos de la identidad contable, es igual al consumo, más la inversión, más el gasto de gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones. ¿Sí? Eso en una economía abierta. En economía abierta. En una economía cerrada. ¿Puedes repetir los de la economía abierta, por favor? Voy. A ver, en una economía cerrada va a ser el consumo más la inversión y el gasto. Entonces esto es economía cerrada. Ok. Vamos a exprimirlos. A los muñequitos que tienen movimiento y a las fotitos que no. ¿Sí? ¿Qué es el consumo? ¿Qué sería? A ver, Gibran. Sí, profe, ¿me podría repetir la pregunta otra vez? ¿Qué es el consumo? El consumo son todas las necesidades que tiene el ser humano a fin de que
sean cubiertas, ¿no? Por O ejemplo, sea, a ver, ¿qué el consumes? ¿Qué consumismo consumes? es la acción de satisfacer alguna necesidad, ¿no? Pues podríamos decir que sí. A ver, cuando tú te lanzas del paracaídas, ¿qué necesidad estás satisfaciendo? Bueno, esa sería como más emocional, hay diferentes tipos de consumismo, pero a lo mejor esa es adrenalina, Bien, 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 bien. Es algo psicológico, ¿no? así es, Pero de todas maneras es consumo, así es. ¿no? Sí, porque Si nos pagamos aventamos del paracaídas, sí, si nos aventamos del paracaídas, obviamente uno no es experto en aventarse del paracaídas. Entonces, si te avientas del paracaídas, un cuate se va contigo y se avientan los dos y él acciona el paracaídas, porque si no, uno es y se tan paga bruto ese que a lo servicio. mejor es un servicio, entonces, ¿no? Entonces, nosotros consumimos bienes y servicios. ¿Eh? Bienes y servicios. Entonces, el ejemplo que puso Gibran, bueno, que puse yo, pero lo que dijo Gibran es un servicio. Bienes, pues todo, las tortillas, ¿no? La gasolina, el automóvil, ¿qué más? Todo ese tipo de cosas, la ropa, eso es consumo, ¿sí? Sus celulares, es consumo, los lentes, el gel, consumo, consumo de bienes, ¿no? Si ahora igual la peluquería es consumo de servicios. Si me aviento al paracaídas, consumo de servicios. Si voy al hotel, es un consumo de un servicio, ¿sí? Entonces, si tú vas al hotel, pagas por el servicio del el hospedaje y también por la alimentación. Entonces, no es que te den la comida, no, te preparan la comida. Entonces, eso es el servicio completo, ¿no? Tal, tal. Entonces, para esos servicios también se requieren bienes. El hotel, para proporcionar el hospedaje, ¿qué tiene que comprar? Bienes, ¿no? Bienes, pero eso ya no entra en una categoría de consumo como tal, ¿sí? Eh, eh, nosotros, no es un consumo final, porque son insumos para el hotel. ¿Qué tiene que comprar el hotel para dar el servicio de hospedaje? Pues tiene que comprar las camas, tiene que comprar las sábanas, tiene que comprar los alimentos, tiene que pagarle al chef. Entonces, para él todo eso son insumos y al final, ¿cuál es lo que te cobran a ti? Cuando sales, haces el checkout y ya te cobran en tu factura el servicio completo, ¿sí? Pero ese servicio completo corresponde con ciertos insumos que requirió el hotel para darte el servicio, ¿no? Entonces, habría que ver. Entonces, no es lo mismo cómo opera comprar una sábana para mí, que me la voy a servir para taparme, que lo que opera comprar la sábana del hotel, que es para prestar un servicio. Entonces, para el hotel es un insumo, para mí es un consumo final, porque la estoy utilizando para lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, hay que identificar qué es el consumo final de un consumo intermedio. ¿Queda claro o no, chamacos? Sí, profe. Bien, bien. Entonces, también hay consumo intermedio, consumo final, consumo intermedio. El consumo que tenemos aquí, la C que tenemos aquí, es el consumo de bienes y servicios de uso final. ¿Vale? Entonces, si yo compro un cuaderno, es un uso final. Voy a utilizar el cuaderno para escribir. Si el mercader que está, bueno, en el puesto el mercado sobre ruedas tiene cuadernos, no los está comprando para su uso final, los está utilizando como mercancía para obtener un beneficio. ¿Sí? ¿Vale? Entonces esa es la diferencia. Ok. ¿Qué es la inversión? A ver, nada Es más un, acuérdense de no es una tirar la erogación, red, ¿eh? es una erogación que se hace, profesor, para incentivar a lo mejor alguna actividad o algún fin que tenga alguna retribución. ¿Quién hace la inversión, Gibran? La persona con el capital. La persona con el capital. ¿Cómo O se llama esa persona? la empresa con capital se hace con capital. El empresario, ¿no? El que quiere entrarle a hacer negocio, ¿sí? ¿Quién más puede hacer inversión? ¿Nada más el empresario?
Pues ya en la actualidad ya cualquiera, ¿no? Puede invertir su dinero en acciones de empresas. Pero eso no es inversión. Es inversión financiera. Es inversión financiera. Es especulación. Eso no es inversión. Aquí estamos Ok. hablando de inversión física, inversión productiva. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, eso que tú mencionas, eso es inversión financiera. ¿Sí? Esa inversión financiera no estás comprando bienes de capital. No estás construyendo fábrica. Estás comprando una expectativa de rentabilidad de los que están invirtiendo. ¿Eh? Es la diferencia. Si yo estoy metiendo mi dinero en el banco, yo no estoy invirtiendo. Bueno, estoy haciendo una inversión financiera, pero no es esta inversión. ¿Vale? No es esta inversión. ¿Vale? Entonces, ¿quiénes pueden hacer? Los empresarios. ¿Nada más? Y la parte gubernamental cuando hace inversiones en las empresas. El gobierno hace inversión. El gobierno hace inversión. ¿Sí? Ahora, les voy a meter en conceptos medio chorizos, pero luego los explicamos. El PIB, como está ahí, consumo, inversión, gasto, exportaciones, importaciones, son un flujo anual. ¿Qué quiere decir un flujo anual? Lo que se eroga en el año, un flujo de dinero, ¿sí? Consumo, fueron 100 millones en el año, eso es un flujo, ¿sí? La inversión, se invirtieron 100,000 millones de pesos en el Tren Maya, eso es inversión, es un flujo, ¿sí? Hay que distinguir después qué es un stock, ¿sí? Un stock es el acumulado de ciertos flujos, ¿sí? Entonces, el stock por excelencia de la inversión es el acervo de capital, ¿sí? El acervo de capital es un stock, es un acumulado, ¿sí? Entonces, las economías ricas, las economías desarrolladas, tienen un acervo de capital muy alto. Las economías pobres tenemos acervos de capital bajos. ¿Por qué? No se invierte. Tenemos que invertir. ¿Sí? Entonces, eso es lo fundamental. Entonces, en las cuentas nacionales, estas cuentas nacionales, PIB igual al consumo más inversión más gasto, más exportaciones más importaciones, son flujos. ¿Sí? Y esos flujos, en el caso de la inversión, contribuyen a incrementar los stocks. ¿Sí? Y eso va a depender de qué tanto se deprecie el acervo. ¿Sí? Entonces, como dijeron tanto Alexis como los demás, la inversión productiva pues es la adquisición de maquinaria, equipo, inversión en construcción, tanto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es inversión, construcción inmobiliaria y no inmobiliaria, ¿sí? Cuando estamos hablando de inmobiliaria, la construcción de casas es inversión. La no inmobiliaria sería la construcción de una nave industrial. La no inmobiliaria sería la construcción de una escuela. La no inmobiliaria sería la construcción de una carretera, ya sea hecha por privados o por el público, ¿sí? Entonces, ahí está la cosa. Entonces, esa es la inversión. Maquinaria y equipo y construcción. Inmobiliaria y no inmobiliaria. ¿Sale? Todo eso es inversión. Si, por ejemplo, yo tengo un negocio de Ubers, eso para mí, comprar los autos, no es consumo, es una inversión. ¿Sí? Y para muchas empresas, comprar una flotilla de automóviles es una inversión. ¿Sí? Entonces, si vamos agarrando la onda, estos conceptos medio chorizos, ahí van, ¿no? Sí, profe. Bien, bien, bien. Entonces, Dulce, Michelle, dudas, preguntas, alguna queja, comentarios. No, hasta ahorita ¿No? todo bien. Sí.
Sí, tienen que hablar, dar rastro de vida, porque a lo mejor yo digo, no, ya. Fíjense lo que me pasó una vez. Ahorita es un chascarrillo. En clase, yo doy clase a las 7 de la mañana. Entonces, pues generalmente nadie abre cámara, ¿no? Pues de repente una muchachita abrió la cámara. Está acostada, ¿no? O sea, estaba acostada, estaba tapando ahí, le movía la cosa esta y estaba acostada, ¿no? Entonces, pues sí tienen que dar rastros de vida porque si no yo estoy pensando que pues ya ni me pelan. Y miren, yo los entiendo. Esta clase, una clase de 2 horas, pues está pesadísima, ¿no? Para estar hablando de cosas que ni me interesan. Yo soy de relaciones de RI o de CP. O sea, ¿qué me importa la economía, no? Bueno, vamos a ver si los hago que se interesen un poquito de economía. Pero bueno, les digo eso, hay que participar un poquito. Si tienen dudas, pregunten, no les va a pasar nada. Ah, mira, Gibran, la luz se iluminó, bien, bien, ¿no? Entonces, ver una sonrisa es bueno, eso alimenta ya, aunque sea así digital, ¿no? Entonces, eso es muy bueno. ¿No? Entonces, ya, de todas maneras, cuando regresemos, pues nos vamos a ver la sonrisa. Lo mejor que uno tiene, pues es la sonrisa, ¿no? ¿Sí? Esté uno trompudo, medio guapo, medio feo. Lo único uno que tiene es la sonrisa, ¿no? Y eso alimenta. Entonces, eso no lo vamos a ver, pero ahorita sí podemos ver pues, una sonrisa. Entonces, que no sea macabra nada más. Entonces, vamos viendo esas cosas, ¿no? Entonces, el consumo bienes y servicios de uso final, ¿sí? Entonces, el consumo no es consumo intermedio. Ya, dijimos que el consumo intermedio es para las empresas o para los que viven de una actividad de vender, de revender o de transformar ciertos bienes para dar un servicio o un producto, ¿no? En el caso automotriz, por ejemplo, ellos compran el chasis, ¿no? Si compran el chasis, eso es un consumo intermedio. Venden el coche, compran el chasis, ¿no? Compran piel para revestir los coches y venden el coche. Entonces, hay consumos intermedios en esa cadena de producción, ¿sí? Entonces, eso. La inversión, ¿no? Compran maquinaria y equipo para producir el automóvil. Los robots, ahora, si van a cualquier planta, ya hay robots especializados que se ponen a soldar, que se ponen a armar ciertas partes del vehículo. Eso es inversión. El local donde están es inversión. La máquina de tortillas es inversión. El local donde está la máquina de tortillas es inversión. ¿Sí? El carrito de los tamales es inversión, aunque sea chiquita, es inversión. La olla de los tamales es inversión, ¿no? El puesto de tacos, el trompo, todo eso es inversión. ¿Sí? ¿A nosotros qué nos venden? No nos venden el trompo no, nos venden el taco, ya. Nos venden el plato con el taquito de suadero, al pastor, ¿no? Salsita roja, la piña, bla, bla, bla. Eso te venden, ¿sí? Eso es lo que te venden. Entonces, hay inversión en todos lados, ¿sí? Bueno, en México la inversión es muy baja, ¿sí? ¿A qué responde la inversión? ¿Para qué quiero invertir? Para tener más ingresos, aumentar los ingresos. Si tú eres empresario, a ver, Michelle, ándale. ¿A la demanda? ¿No? A ver, si tú, Michelle, fueras empresaria, ¿para qué quieres invertir? ¿Por qué invertirías? Ándale, Michelle. Eh, ah, para tener como mejor material o A ver, maquinaria. vamos a ver, no, pero ¿cuál es el motivo? Sí, la maquinaria, pero ¿para qué? A ver, Miguel. Para incrementar mis ingresos y poder seguir aumentando mi poder adquisitivo, poder expandirme más a futuro. Mi riqueza, mis beneficios, lo que le interesa al empresario es la riqueza, la generación de riqueza, los beneficios, ¿no? O sea, el ingreso tenemos todos tenemos ingreso, pero beneficios nada más los empresarios. Beneficios por el acto de la producción o por el acto de vender ciertos servicios, ¿sí? Riqueza, ellos generan riqueza, ¿sí? Nosotros tenemos un ingreso.
los empresarios generan riqueza. Y su objetivo es generar más riqueza, para apropiarse más riqueza. ¿Sí? En ese tránsito se genera un ingreso para la gente de a pie como nosotros. ¿Sí? Pero ellos quieren riqueza. ¿Sí? Entonces, eso es. ¿Para qué voy a invertir? Porque quiero riqueza, quiero rentabilidad. ¿Sí? Ese es el objetivo del empresario. ¿Sí? ¿Cuál es el medio? Satisfacer ciertos deseos de la gente. ¿Qué es lo que hacen? Vender, ¿qué? Bienes y servicios. ¿Sí? Pero el objetivo de ellos es ganar, obtener riqueza, generar ganancia. ¿Vale? Y para eso tengo que invertir. Si no, no tiene sentido. O sea, si yo soy empresario, yo voy a invertir siempre y cuando se me prometa que con esa inversión voy a tener una rentabilidad. Si no, ¿para qué? ¿Sí? Entonces, si la inversión no crece en cualquier país, ¿a qué se debe? Acuérdense, no saturen la red. No saturen la red. ¿Cómo, perdón? Si la inversión no crece en cualquier país, ¿a qué se debe? Yo creo que es a la retención de inversiones, ¿no? Porque en algunas ocasiones la parte gubernamental impide precisamente la inversión de empresarios para crear otras empresas. Y eso mismo, pues, yo digo que es una parte que impide la inversión, ¿no? La parte gubernamental. A ver, vamos a reflexionar. Es un punto bien interesante. ¿Cómo dices que pasa eso de la retención de inversión? Sí, bueno, a mí me ha tocado ver una empresa que se estaba desarrollando donde vivo, Uh-huh. que es no me acuerdo, creo que y quería empezar a hacer combustibles de otro tipo. Entonces, pues conocí al dueño y me Uh-huh. dijo que el gobierno quería retener las inversiones que otras empresas le querían hacer a él para que lo tomaba como impuestos o algo así. Entonces, como no querían que le retuvieran ese dinero porque pues era para obviamente el crecimiento de la empresa, pues la empresa se declaró en bancarrota, precisamente porque ahí entraba Hacienda. Ok, a ver, entonces trato de entender. Lo que tú me dices es que si a las empresas se les cobra impuestos, pues eso es impedir las inversiones. Ok, a ver, las empresas tienen que generar una rentabilidad. Si una empresa es ineficiente, ¿sí? No genera rentabilidad, ¿sí? Entonces, una empresa, un empresario, tiene que considerar que el gobierno le va a cobrar impuestos. Y le va a entrar al negocio sí y solo si puede generar una ganancia suficiente para poder pagar los impuestos. Si no, es un mal empresario. ¿Sí? O sea, no porque el gobierno cobre impuestos, es que se están acabando las inversiones. No. En todo el sexenio, todos los de 1980 hasta 2018, las empresas no pagaban impuestos, pero tampoco invertían. Entonces, no, o sea, no pagar impuestos no es el requisito para que inviertan, ¿no? El problema es un problema de rentabilidad. Por ejemplo, Tesla. ¿Qué produce Tesla? Michelle, otra vez porque no escuché. ¿Carros? Bueno, no sé si otra cosa. Automóviles. ¿Pero qué tipo de automóviles? Eléctricos, ¿no? Eléctricos
Y ellos lo que van a producir es el auto, no solamente eléctrico, el autónomo. Ellos van a vender el automóvil que se maneje solo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Volvo, ¿qué vende? Volvo no vende automóviles, vende seguridad. ¿Sí? O sea, son los autos más seguros del mundo. ¿Sí? Entonces, no te está vendiendo un automóvil, te está vendiendo seguridad. Tesla, ¿qué va a vender o qué quiere vender? El auto autónomo, el que haga todo, que nada más sea tu taxi. ¿Sí? Ok. Entonces, tú como empresario vas a ver si eso es rentable o no, sabiendo que te van a cobrar impuestos, sabiendo que tienes que pagar salarios, sabiendo que puedes perder. ¿Sí? Entonces, cualquier empresario que es un empresario exitoso es porque está generando ganancia a pesar de esos topes o de esas limitaciones. ¿Sí? Entonces, a mí que me digan que los empresarios no invierten porque les les están cobrando impuestos, pues eso es falso. Porque en todos esos 30 años no cobraban impuestos y si ven la tasa de crecimiento de la inversión, se cayó la inversión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es un problema de rentabilidad, no un problema de impuestos. ¿Sí? La rentabilidad, si la rentabilidad cae, no va a haber un incentivo para la inversión. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se deben dedicar los empresarios? A innovar. ¿Quiénes son los empresarios innovadores? Pues ahí tienen a su, el de Facebook, ahí tienen a Tesla, ¿no? Pero no me digan que su cuate Claudio X González, que es el hijo del papá, y que el papá tiene una empresa que hace pañales y que CONACYT le daba dinero a la empresa de Claudio González para que innovara los pañales. O sea, ¿qué innovación puede tener una empresa que produce pañales? O sea, con eso se van a resolver los problemas de la economía produciendo pañales. Cuando tenemos empresas en Estados Unidos, chinas, que producen celulares, que producen automóviles, que están en en lo más tecnológico del mundo. ¿Sí? Una empresa que quiere dedicarse a la explotación del petróleo, y eso nada más es agarrar los recursos que por ley deberían de ser de los mexicanos, ¿sí? Esos no son empresarios. Esos hacen lo mismo que hizo España cuando vino a México en 1400. Son empresas extractivas, pero no son empresarios, no son transformadores. ¿Sí? Entonces, el problema de México es que no tenemos empresarios innovadores. ¿Sí? Ese es el problema del país. ¿Qué empresas tenemos? Producimos pañales. Qué padre que se produzcan pañales. Producimos pan, ahí está Bimbo. ¿Sí? Ya ni siquiera producimos cerveza, porque ya las cerveceras ya son propiedad de Budweiser y de InBev, que son belgas y gringas, ¿no? Ya ni siquiera eso. ¿Producimos un automóvil? No. No. Vienen las empresas coreanas, estadounidenses, a producir aquí por el salario bajo, pero el producto no es nacional. ¿Qué tecnología tenemos? Nada. Entonces, ese es el problema de la economía mexicana, que no tenemos empresarios. Y el Estado, en todo ese periodo neoliberal, cada vez gastaba menos en inversión. ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde están las presas? No hay. Y ahora que sí se está construyendo carreteras, que se están haciendo presas, que se están haciendo programas de infraestructura, dicen que el gobierno no sirve. Y además no se está endeudando. Entonces, bueno, qué cosa tan extraordinaria que un gobierno no se endeude y te cree infraestructura con los impuestos de las empresas que antes no pagaban. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que pensar. Entonces, la inversión no solamente tiene que ver con el acto de los empresarios, también tiene que ver con el gasto de gobierno.
Entonces el gobierno puede invertir en infraestructura. ¿Qué? En equipar a las universidades, hacer más universidades, hacer carreteras, hacer aeropuertos, hacer movilidad, en general trenes de alta velocidad para transportar mercancías, para transportar pasajeros, ¿sí? Eso no tenemos. Eso no tenemos. Hasta ahora tenemos a empezar a ver cierto tipo de infraestructuras y el hecho de que el Estado gaste no es malo, porque ¿a quién contrata para hacer esos proyectos? Por ejemplo, lo del Tren Maya, ¿a quién contrata? A ICA, es una empresa privada. Entonces esa empresa privada genera, si le dan la concesión, genera empleo para la gente que trabaja para ICA, genera demanda del acero para construir los rieles, lo que sea, y eso también está impulsando la rentabilidad de esas empresas. ¿Sale? Entonces, esa sería la idea. Entonces, esa cuestión de la inversión, ahí podemos tener tanto inversión privada como pública. El gasto de gobierno. Ya el gasto de gobierno, pues ahí implicaría todos los insumos necesarios que necesita el gobierno para operar, ¿no? Entonces, ¿qué necesita el gobierno? Pues necesita pagar a profesores, necesita comprar papelería para operar, necesita comprar agua, necesita pagar luz, necesita todos los gastos que hay ahí, nóminas, en general son nóminas, pero también son muchos insumos que se necesitan para operar. Las hojas, los toners, todo lo que necesita el gobierno para operar. Ahí está en el gasto, ¿sí? Las exportaciones, ¿qué son? Pues todos los bienes que se producen para venderlos en el exterior, ¿sí? Y las importaciones son todos los bienes que se demandan del exterior, ¿sí? Entonces, eso sería la definición del PIB. ¿Por qué es demanda? Ahorita vamos a ver por qué es oferta y por qué es ingreso. Entonces, ya como tal el PIB es una medida del ingreso, porque implica venta, la producción de bienes y servicios de uso final dentro de las fronteras durante un año. Entonces, eso es, ¿sí? La compra de bienes y servicios. Entonces genera ventas y así genera ingreso. Entonces el PIB ahí es un indicador del ingreso. Bueno, segundo, ¿dónde veo la oferta y la demanda? Lo veo de la siguiente forma. En una economía abierta, el PIB, esto es oferta interna. Doméstica le voy a poner. El consumo, la inversión y el gasto, esto de aquí es demanda doméstica también. Luego, las exportaciones son demanda externa. Y las importaciones son oferta externa. ¿Sí? Entonces esta la puedo acomodar de la siguiente forma. La M está restando, ¿cómo pasa del otro lado? Sumando. Entonces voy a tener PIB más importaciones es igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones. Y entonces aquí tendría ya. Este es oferta total. Y acuérdense que esto es doméstica. Y esto es externa. Y esto es demanda doméstica y demanda externa. Entonces, esto todo es demanda. ¿Sí? Entonces tenemos en el PIB, en esa medida del PIB, en una economía abierta, oferta y demanda. Una oferta que está compuesta por producción nacional y producción externa. ¿Cuál es la producción externa? Las importaciones. ¿Sí? Y eso se compone de una demanda total que a su vez se divide en demanda doméstica, consumo, inversión y gasto y demanda externa.
¿sí? Entonces, consumo, inversión y gasto es la demanda de nuestros nacionales de los bienes. Y las exportaciones son demanda de los extranjeros de los bienes que se producen dentro. ¿Vale? ¿Queda claro o no, chamacos? Profe, ¿le puede subir un poquito, por favor? ¿Qué le subo? Acá al pizarrón. Pizarrón, sí, tantito, por favor. ¿Sí? Es más lo bajo tantito. Ahí está. Sí, sí, gracias. Entonces, ¿ya estamos llegando a la hora del zombie o más o menos? No, profe, todavía no. Yo ya lo veo ansioso. Acá Miguel Ángel como que está en el chat y usted está acá como que yo lo veo así como que. No, estoy escribiendo en el cuaderno, profe. Yo dije, no, a lo mejor está manejando en un camión de volteo y por eso se mueve así como que. ¿Vale? Entonces, ahí está la cosa. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Bueno, vamos a aventarnos una cuenta larga para llegar a ciertos conceptos interesantes. ¿Sí? Entonces, vamos a definir. No, ¿ya me puedo mover? Sí, gracias. Ok, bien. Entonces voy a mover. Vamos a definir una cosa que es interesante. Una cosa que se llama la depreciación. ¿Qué es la depreciación? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué creen que sea la depreciación? Es la pérdida de valor de un producto o de un servicio. La pérdida de valor. Es lo que pierde el valor un bien o servicio. Bueno, servicio no, porque el servicio te lo consumes. ¿No? O sea, el corte de pelo. Ya, el corte de pelo ya te lo consumiste, ya. ¿No? No puede perder valor. ¿Qué otro servicio? Por ejemplo, si vas a... A ver, escucho. A lo mejor alguna compra de algún, por ejemplo, no sé, un celular o un auto, pues tiene ciertas depreciaciones ya con el paso del tiempo. Bueno, ahorita vamos a hablar de también, eso exactamente. Pero son varios tipos de depreciación. Pero sí, primero, ¿no? La depreciación es la pérdida de valor de los bienes en general, ¿sí? De los bienes de consumo duradero, ¿sí? Porque si yo me como un gansito, pues ya me lo comí, ya, ¿no? Si me como la torta, pues ya me la comí, ¿no? Si voy a cortarme el pelo, pues ya me cortaron el pelo, ya. Pagué 30 pesos, 50 pesos, 100 pesos, pero pues ya, ¿no? Entonces, esos servicios, pues ahí están y no pierden valor. El problema son los bienes duraderos. ¿Qué bienes duraderos? Pues una casa, el coche, la maquinaria, el equipo, los bienes que se almacenan y que todavía no se venden, ¿sí? Por ejemplo, las empresas tienen sus stocks, ¿no? Producen en cierto periodo tanto y a lo mejor algunos de esos productos no se venden. Entonces esos pasan ¿a dónde? Al almacén, ¿sí? Y ahí se quedan. Si no se venden, ¿qué va a pasar con esos productos? ¿Pierden valor? Pierden valor, ¿no? Pierden valor porque no se venden o porque salen nuevo. Ahorita vamos a ver la depreciación. Entonces, como dijo Gibran, ¿sí? La depreciación es la pérdida de valor, pero la vamos a poner en los bienes, bienes duraderos, algunos bienes duraderos y no duraderos, ¿sí? Por ejemplo, un bien no duradero, como el gansito que estoy diciendo, si pasa de su fecha de caducidad, ¿qué pasó? Pues ya, ¿no?
Ya no sirve y pierde completamente su valor, ¿no? Bueno, pierde su valor y algunos lo comprarán más barato porque pues a veces te lo venden. Los que te venden ahí en el semáforo, los que te venden en el semáforo, a veces ahí ya hasta le borran ahí para que no te des cuenta, ¿no? Ajá. Y algunos en los centros comerciales normales, cuando ya van a caducar, ya rebajan, ¿no? 20% de descuento, precio especial, ¿no? Pero porque ya se está acercando su fecha de caducidad. Mientras estén en el rango, ahí están con su valor. Ya cuando se van a caducar, ya les empiezan a bajar el precio, ¿no? Entonces, como dijo Michelle, sí, los bienes pierden valor. Ahora vamos a hablar de la depreciación. ¿Qué formas de depreciación conozco? O sea, en general, la Gibran por el tiempo, ¿no? Por el tiempo. Por el tiempo de uso. ¿Sí? Otro. Por el tiempo de no uso. La depreciación tecnológica y la depreciación contable. ¿Vale? A ver, ¿cómo sería la de por tiempo de uso? Pues algo viejito, ¿no? Pero ¿cómo se deprecia? ¿Por qué se deprecia? Por el uso, el desgaste que tiene el producto, como un automóvil. Después de, parece que 5 años, es cuando se deprecia súper cañón, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, pero sí, o sea, por el uso, ¿no? Agarras si ustedes se compran carro nuevo, pues lo van a traer a 200 por hora todos los días, se va desgastando el motor, se acaban las llantas, ¿no? Eso es depreciación, va perdiendo valor por el uso, ¿sí? La computadora que están utilizando pierde valor por el uso. Los discos duros se van deteriorando, las partes se van desgastando, ¿sí? Va perdiendo valor por el uso, ¿sí? La bicicleta, me subo, la voy usando, se va despintando, ¿sí? Va perdiendo valor. La casa va perdiendo valor porque la estoy usando, ¿sí? Entonces las cosas pierden valor por el uso. Por el no uso. ¿Por qué? Era lo que decía hace rato, que eran como los productos que se quedaban y salían nuevos. Ajá, ajá, síguele, Paula. Bueno, los que por decir con los teléfonos, o sea, se queda como el que sacaron el año pasado y se vende más el que sacan este año, por así decirlo. Ok, a ver, ¿alguien más? Por el no uso, ¿eh? Estamos hablando del no uso. No sobrecargar la red, ¿eh? De tantas respuestas. Por lo que usted decía, no rentabilidad, ¿no? A ver, espérate. Luego, a ver quién más, a ver quién. A ver, les pongo el ejemplo. Compro el coche y no lo uso, lo dejo parado. Entonces, también si no uso el coche, se va deteriorando. El sol le va dando, no lo lavo. Tengo que mantenerlo para que esté ahí, ¿sí? Entonces, una máquina que no se usa, también se va oxidando, ¿sí? Entonces, por no usarla, también se deteriora. Entonces, tengo que estarla manteniendo. Tengo que echarle a andar un rato el coche para que circule la gasolina, el agua, para que no se eche a perder, ¿sí? Tengo que lavarlo. Entonces, también por no usarlos, las cosas se echan a perder, ¿sí? Bienes de capital, ¿sí? Entonces, por el no uso puede pasar eso también, ¿sí? Tenga la motocicleta ahí, la guardo, ¿no? Se oxida y todo, ya, se echó a perder, ¿no? Entonces, también si no la uso, se echa a perder. Por el uso me lo acabo, me lo desgasto. Por el no uso, se va echando a perder. ¿Sí? La tecnológica va más en lo que decía Paola. ¿Sí? La tecnológica es que lo nuevo desplaza lo viejo. Entonces, ahora me voy a comprar a ver, ustedes qué saben, ¿cuál es el nuevo de iPhone? ¿El iPhone cuál? ¿40 o cuál es? 13. Entonces ahorita el 12 está más barato, ¿no? Que lo que salió cuando fue la novedad, ¿no?
¿sí o no? ¿Sí? Entonces, el hecho de que saliera ya el 13 automáticamente devalúa el otro. ¿Sí? En los coches igual. Si sale el nuevo modelo, ya el otro ya vale menos. ¿Sí? Porque si yo voy a la agencia, a ver, voy a comprar el 2022 y me van a querer vender el 2021. Ah, no, pero se lo damos, jefecito, con un descuento. No, ya no quiero ese, yo quiero el 22, ¿no? Entonces ya, el hecho de que salga una nueva tecnología automáticamente devalúa a la anterior. Y ahorita vamos a entrar en la más cañona, en la contable, ¿sí? Entonces, bueno, sí se entiende por el uso, por el no uso, la tecnológica. Sí, profesor. Luego los que estén en el examen no van a estar chillando, ay, es que no me acordé, no, tienen que, ¿sale? Entonces esa es la idea. La contable, ¿qué se imaginan que es la contable? A ver, Gibran, en los coches, imagínate, ¿qué sería la contable? ¿En los coches, profe? En lo que sea, a ver, haz un ejemplo contable. Bueno, por ejemplo, algunas empresas facturan, por ejemplo, un auto en $1, ajá, o en un valor súper bajo, porque ellos tienen un activo fijo. Ajá. Entonces lo que necesitan es deshacerse de ese activo fijo para adquirir uno nuevo para evitar pagar esos impuestos y los venden vaya, puede ser hasta los empleados a un precio más barato. A lo mejor también puede ser un tipo de depreciación contable. Ahora sí nos choreaste bien gacho. Pero va la cosa por ahí, más o menos, tiene que ver con esto, fíjate. Si yo voy a la agencia, ¿qué coche te gusta, Jimmy? Pues el Mazda 3. Mazda 3, ok. Voy a la agencia, ¿cuánto cuesta el maldito Mazda 3? Estoy en 267. ¿277? No, yo creo que está 400 A ver, o 200. Es que no te escuché. Ok, entonces. 267 según yo. Nada más, No, está nada más. más básico. El Mazda 3 está más caro. ¿Sí? Está como en 400. Arriba de Está como 400. 400, 500, ¿no? Ajá. Entonces, haz de cuenta, yo voy, digo, bueno, soy Gibran. Sí, voy a comprar el Mazda. Entonces, sí, señor, pásele usted, 430,000 pesos. Bien, señor, ahí está. ¿No? Te lo dan, firmas factura, ya. ¿Cuánto salió el coche? 430,000 pesos. En el momento que lo compras, se devalúa 30%. En el momento. Entonces, si se lo quisieras revender otra vez este cuate, no, señor, ¿sabe qué? Le doy 380. ¿Eh? Eso es contable. Y cada año el vehículo va perdiendo valor contable. Ahí hay los contadores traen esa cosa que es una tabla de devaluación. Esa es una devaluación contable. Lo uses o no lo uses, al final del año pierde valor. Contable. ¿Sí? Entonces, cuando llegas tú a revenderlo, te pagan el libro azul. El libro azul es un estimado contable. ¿Sí? No de las condiciones reales. A veces cuando vas a vender un coche en la agencia y que está en muy buenas condiciones, tú le puedes decir ahí al cuate, ¿sabes qué? Dame más del libro azul. Y ellos te van a pagar un poco más del libro azul. Pero el libro azul es digamos, lo que vale contablemente tu coche cuando lo quieres revender. ¿Sí? Pero eso es contable. ¿Sí? Las maquinarias, los edificios, todo se devalúa contablemente. ¿Sí? Lo uses o no lo uses. ¿Vale? Entonces ahí tenemos varios, ¿no? Tiempo de uso, por el no uso, la tecnológica y la contable. Entonces, por cualquiera de esas cosas, las mercancías, los bienes duraderos y los no duraderos pierden valor. Pero aquí estamos pensando en bienes duraderos, ¿sí? También los stocks de mercancías que implican un costo. Por ejemplo, si yo soy una empresa y produzco celulares, ¿sí? Tengo ahí mi stock de celulares y tengo que guardarlos en ciertas condiciones. Por ejemplo, las vacunas, chamacos, ¿no?
Yo ya produje las vacunas. Y esas para que estén bien las tengo que mantener a una temperatura. Si yo no las vendo, eso me cuesta a mí, ¿no? Estar pagando la energía o mantener el refrigerador, la carne, eso me cuesta. Entonces, lo que quieren las empresas es vender, porque eso disminuye sus costos. ¿Vale? Entonces, ya como es la hora del zombie, ¿sí? Nos vemos mañana a la 1, acuérdense. Nos vemos mañana a la 1. ¿Sale? Entonces, yo voy a grabar esto, ya está guardado, ya está grabado. Déjenme ver, aquí había algo en el chat. Es que yo ni veo en el chat. Fernanda Chávez, sí, Fernanda, te puedes quedar ahorita, vemos qué onda. Pues estás aquí, bueno. Entonces, sale. Entonces, déjenme